Bueno, ahora vamos con las responsabilidades de las personas naturales ante la DIAN. Vamos a empezar con el declarante de renta. Para eso existen unos topes que todos los años varía según el estado y la DIAN, de los cuales nos indica si somos declarante de renta. Ahora bien, para ser responsable del IVA existen unos topes de los cuales vamos a ver más adelante y vamos a identificar si somos responsables de IVA. Después de ser responsable de IVA, automáticamente ya empezamos a ser obligados a llevar contabilidad, a presentar exógena, retención en la fuente, a presentar industria y comercio. Y es muy importante que después de ser responsable de IVA, estamos obligados a facturar electrónicamente. Entonces, las demás responsabilidades derivan si somos responsables de IVA y si somos declarantes de renta, ya que de acuerdo a nuestros ingresos, ya podemos definir qué tipo de responsabilidades tenemos a la DIAN, de las cuales existen muchas, pero que esas son las más principales. Bueno, como ya le había mencionado anteriormente, entonces vamos a ver el tope para ser declarante de renta y el tope para ser responsable de IVA. Entonces decimos que para las personas naturales obligadas a declarar renta para el año gravable 2021, es decir, que para este año 2022 las personas tendrán que presentar su declaración de renta cuando hayan cumplido con lo siguiente. En el primero es que el patrimonio bruto del cierre del año 2021 exceda un valor de 163.386, o sea, quiere decir 44.500 VT. Esto hay que tener en cuenta que es del año grabable 2021, es decir, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, pero del cual se va a presentar para el 2022, según las fechas establecidas por la DIAN. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Los ingresos brutos durante el año 2021 son superiores a 50.831.000, es decir, a 1.400 VT. ¿Cuál es la tercera? El valor de sus compras y consumos totales por el año 2021 son de 50.831.400 VT. El cuarto es el consumo de las tarjetas de crédito, que es el valor igual o superior a 50.831.000. Las consignaciones, depósitos o inversiones para el año 2021 son de 50.831.000. Es decir, si tenemos unas compras, unos consumos de tarjeta, unas consignaciones o depósitos o ingresos brutos por un valor de 50.831.000 igual o superior, quiere decir que ya somos declarantes de renta para este año, que se debe presentar según las fechas establecidas por la DIAN. Ahora, vamos a ver cuáles son los topes que nos obligan a ser responsables de IVA. Cuando durante el año 2021 hemos tenido unos ingresos de 127.078 millones o que para el año 2020 hayamos tenido unos ingresos de 124.625. Pero ¿qué quiere decir? Que digamos que durante el año, si tuvimos contratos de prestación de servicios que hayan superado ese tope, también somos responsables de IVA. Que si durante el 2020 o el 2021 tuvimos consignaciones superiores a 127.078, ya somos responsables del IVA. Estos son los topes que debemos tener en cuenta para saber si somos declarantes de renta o somos responsables del IVA, de los cuales al ser responsables de IVA y cumplamos con los topes debemos empezar a facturar. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades de una persona jurídica? Primero hay que tener en cuenta que la persona jurídica existen dos tipos, el régimen especial y el régimen ordinario. El régimen especial son organizaciones o empresas sin ánimo de lucro que tienen una labor social, de las cuales ellas tienen una responsabilidad como informante exógena, facturación, no son responsables del impuesto, pero sí son agentes de retención, ¿sí? Y estas empresas están obligadas a retener y a pagar el impuesto de la retención.
Existe en la persona jurídica del régimen ordinario, que son todas estas responsabilidades que tenemos acá, que son declarantes de renta, obligado a facturar electrónicamente, responsable de IVA, presentar industria y comercio, retención en la fuente, presentar exógena, obligado a llevar contabilidad, entre otras. Ya de ahí, si según sus ingresos y movimiento va subiendo, entonces ya se convierten en grandes contribuyentes, autorretenedores, ¿sí? Ya de acuerdo a sus ingresos y movimientos, la DIAN le va dando ese tipo de responsabilidades. Entonces, esas son las responsabilidades como principales, y ya las demás derivan de sus ingresos y movimientos, y es la DIAN la que designa las demás responsabilidades. Bueno, vamos a mirar el calendario tributario para el año 2022 de personas naturales. Aquí, como podemos ver, este es un calendario tributario que saca la DIAN todos los años y empieza desde el 9 de agosto hasta el 19 de octubre. Estas se guían por los dos últimos dígitos del NIT. No vamos a tener en cuenta el dígito de verificación, sino el NIT, que es nuestro número de cédula, los dos últimos dígitos. Entonces, según nuestro dígito, nos ubicamos en la tabla y podemos identificar qué fecha tenemos como máximo la presentación del impuesto de declaración de renta de personas naturales. Podemos presentarla antes, ¿sí? Podemos presentarlas desde julio o agosto, empezamos a presentarlas para no dejarlas el último día, para no tener que incurrir en sanciones en caso de que se presente algo. Para estas temporadas siempre las páginas se vuelven un poco congestionadas, entonces sí es muy importante, una recomendación, que lo tengamos presente, hacerlo antes de la fecha para evitar sanciones. Bueno, ya para terminar este video, lo último que vamos a ver es el calendario tributario de la persona jurídica. El Estado a la persona jurídica le da ciertos beneficios, que primero le da una fecha que debe presentar y también una fecha de pago en caso de que no tenga los recursos. Entonces, podemos ver que en abril tiene una fecha de declaración y primera cuota. En mayo tenemos una fecha de declaración y primera cuota, y que en junio tenemos el pago de la segunda cuota. Entonces quiere decir que en abril y mayo se vencen las presentación y declaración de las personas jurídicas, y en julio tenemos la fecha del último pago de la cuota, ¿sí? Entonces estas personas jurídicas también se verifican por los dos últimos de dígito del NIT, ¿sí? Que algunos empiezan por 800, 900, 930, bueno. Y no vamos a tener en cuenta el dígito de verificación para nada, sino los dos últimos dígitos del NIN. Esta es una presentación ya por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se les olvide darle me gusta y darle en la campanita para estar pendiente de los otros videos. Y no se les olvide comentar en caso de que quieran ver un tema específico. Con mucho gusto les estaré haciendo el video. Bueno, muchísimas gracias. Chao.